Les voy a enviar tanto a WhatsApp como al chat de la reunión, les voy a enviar los archivos que nos van a servir para el taller, perdón, para los ejemplos que vamos a resolver hoy. A ver, regálenme un segundo. Primero se los voy a mandar por acá por Teams, al chat de la reunión. Con esto podemos resolver los ejemplos. De hecho, el que dice transportes 06 es la clase pasada. Y el siguiente, el 07, son los ejemplos que vamos a resolver hoy. O de esos ejemplos vamos a resolver algunos hoy, mejor dicho. Ya se los envío también a WhatsApp. A ver. Entonces ya saben, ahí tienen ustedes la clase pasada, que es el PDF número 6, y los problemas que vamos a resolver ahora. El problema es el taller, el archivo número 7. Ahora regálenme un segundo antes de compartirles pantalla. A ver. Vamos a buscar por acá. Y les transmito por ahora. Entonces ahí están. Este es el transporte 06, donde está la clase de la semana pasada, en la que hablábamos de las distancias de visibilidad en las intersecciones, y habíamos visto sin control, con un ceda del paso, con un par. Les dije que no íbamos a ver semáforos, por lo menos no por ahora. Y el 7 que está acá. Son los problemas que vamos a hacer hoy. Algunos de ellos, por lo menos. ¿Sí? No creo que los alcancemos a hacer todos. Acá ustedes pueden ver, en el número 7, pueden ver una versión mucho más limpia del triángulo de visibilidad que ya habíamos hecho, con su relación de triángulos abajo a la derecha. ¿De acuerdo? Ahí está, completo. Ese es el triángulo de visibilidad que se utiliza para intersecciones sin control, o sea, en las que no sé quién tiene la prioridad de paso, y para intersecciones controladas por el ceda el paso. Como ya les dije antes, no va a ser común que nos encontremos ese tipo de intersecciones nosotros acá. Nosotros vamos a encontrar el ceda del paso antes de la glorieta, en una intersección donde yo tengo un carril dedicado para el giro, por ejemplo, yo tengo que esperar que el otro pase, entonces por eso hay un ceda del paso. El ceda del paso es una señal un poco menos estricta que el pare, porque me permite seguirme moviendo si yo veo que me puedo mover. El pare realmente yo tendría que parar siempre que me encuentre el pare. Entonces, tenemos la clase y tenemos los problemas. Hay una versión también limpia de la tabla que yo les había pasado a ustedes. Vamos a ver de cuál tabla es. Esa es una versión limpia de esta tabla. ¿Ven? Para 1570, ahí está, para 1570. ¿Sí?
Para 35, 155. Para 35. Bueno, esta está diferente. Sin embargo, es el mismo texto que estamos utilizando acá. Pero esta es una... ahí donde ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, dos autores pueden llegar a diferentes distancias y por eso esto no puede ser exacto, porque esto depende de la seguridad con la que queramos trabajar. De hecho, la idea es que las distancias que nosotros manejemos no sean estas de la derecha ni estas, sino mayores. En ambos casos, en estas dos tablas, esta tabla salió de un libro y esta salió de otro distinto y se parecen pero no son iguales. En ambos me dicen, estas longitudes superiores para el triángulo de visibilidad del caso en el que no hay control de tráfico. ¿Sí? Longitudes sugeridas. Miren que son sugeridas, o sea, la idea sería que estuviéramos por encima de. Aquí, por ejemplo, para 70 millas por hora me hablan de 310 pies. Aquí para 70 millas por hora me hablan de 405 pies. Fíjense la diferencia que hay entre un libro y otro. También por eso es que no es tan conveniente uno dejar una intersección sin control. De hecho, no es algo que nosotros hagamos, sino que por lo menos, en realidad vamos a trabajar casi siempre con un pare. ¿Sí? Muy pocas veces vamos a utilizar el paso en una intersección de esta forma, que es una intersección de 4 tramos o una intersección en cruz. Es muy extraño que ustedes encuentren un sea del paso ahí. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos de esto. Empecemos con este ejemplo de acá. La primera parte, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la primera parte. Yo se los voy a dejar ahí para que lo lean mientras voy por un vaso con agua. Vayan mirándolo y de una vez les digo, al estar controlada por un sea del paso se va a resolver con el triángulo de visibilidad. Entonces vayan copiando en una hojita los datos que tienen ahí para que ahorita veamos qué es lo que nosotros tenemos realmente. Ya vengo, voy por agua. Bueno, si ya vieron los datos,
a mí me dice, un camino secundario de 2 carriles se cruza con uno principal, también de 2 carriles, a 90 grados. Ya con eso sabemos que tiene esta forma. Acá, acuérdense que el que aparece vertical en el diagrama es el secundario. Y el que aparece horizontal es el principal. En este caso, ambos son de 2 carriles y fíjense que no estamos hablando de cuánto mide cada carril. ¿Ven? Y se forman una intersección de 90 a 90 grados de 4 vías. Y hay un letrero que indica ceder el paso en el camino secundario. Y me dicen, un edificio se ubica a 38 metros del eje central, del carril exterior, del camino principal. 38 metros. Miren bien la pantalla. 38 metros del eje central, del carril exterior, del camino principal. La distancia se llama A minúscula. 38 metros del eje central, del carril exterior, del camino principal. Y a 11 metros del eje central, del carril más cercano, del camino secundario. 11 metros. Hasta acá, miren cómo va la distancia. ¿Ven? 11 metros del carril más cercano o de la línea central del carril más cercano del camino secundario. Entonces, 38 y 11. 38 y 11. Cuando yo me venga para acá, yo sé que A vale 38 y B vale 11. Determine la velocidad máxima para el camino secundario si el límite de velocidad en el principal es de 70 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, para este camino, el que aparece horizontal, el límite de velocidad es 70. Lo que pasa es que acá no tengo como un color para mostrarles eso. Pero ¿ven el cursor del computador? Sí, profesor. Ok, entonces, eso significa que 70 es la velocidad de este camino que aparece acá horizontal. 70. Eso significa que 38 y 11 son, respectivamente, 38, la A minúscula, y 11, la B minúscula. 38 y 11. Tengo esos datos. Me dicen entonces, ¿cuál es la máxima para el camino secundario? ¿Cuál es la máxima para el camino secundario? Ahora, ¿qué pasa? Yo esto no lo voy a poder resolver con esta tabla, ni con esta tabla, que se parecen pero no son la misma. Porque estas son tablas para intersecciones sin control, en las que yo no sé quién tiene la prioridad, entonces les doy a los dos vehículos la posibilidad de que ajusten sus velocidades, aceleren en el caso de que puedan, o vayan frenando para que dejen pasar al otro y luego vuelvan a acelerar. Les doy esa posibilidad. Entonces, con esas no puedo. Pero entonces me acuerdo que por acá me habían dicho que si yo voy a diseñar las intersecciones dice sin control, para que los vehículos se detengan. Pero más adelante dice,
que cuando existe el ceda al paso, la solución es similar a la condición sin control, excepto que las distancias de visibilidad de parada siempre se usan para D sub A y D sub B. Entonces, si hablamos de distancias de visibilidad de parada, tenemos que retroceder. A ver, un segundo. Vamos a retroceder. Creo que acá. No. El anterior. Ya un segundo, ya se los abro ahí. Sí. Vamos a retroceder a esto. A distancia de visibilidad de parada. Distancia de visibilidad de parada. Entonces, ya yo tengo algunos datos. Ya yo de este triángulo conozco algunas dimensiones. Sé que A mide 38, B mide 11, y que la velocidad para este camino principal es 70. ¿De acuerdo? Entonces, con 70 Ingeniero, es que yo voy a... Sí. Se le escucha un poco entrecortado. Sí, puede ser, pero como les digo, estoy conectado por cable, entonces no puedo mejorarlo más. Ya ahí estoy al máximo de mi ancho de banda. Profe, yo le escucho bien. Ok. Sí, puede ser algunos casos tienen problemas con el ancho de banda, como siempre. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes analicen de ese problema? Cuando ustedes les dicen, si yo les dijera eso mismo, pero que la intersección no está controlada, yo les he dicho que eso sería muy raro de encontrar acá, que nosotros por lo menos tenemos un pare por ahí. Y que lo vamos a ver, eso del sin control, es común, por ejemplo, en una ruta nacional que la atraviesa una trocha, que pues uno ya sabe que si viene por la trocha, el que tiene prioridad es la ruta nacional. Entonces no hay un pare, pero no se lo imagina. Ese caso del sin control se refiere más o menos a dos caminos de categorías muy similares, de incluso características muy similares, que yo los vea parecidos y no encuentre una señal. Ahí sí se me empieza a complicar un poco, entonces eso se supone que se resolvería con esta o con esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O con esta, ¿sí? Fíjense que son tablas parecidas, pero de diferentes libros para intersecciones sin control, y sin embargo los valores son bastante diferentes. Esta es mucho más exagerada. Miren, para 70 millas por hora, 405 pies. Para 70 millas por hora, 310 pies. ¿Ven? Estamos hablando de 100 pies prácticamente de diferencia. 30 metros. En este caso, no, perdón. En este caso, yo estoy diciendo controladas por un ceda del paso. Y resulta que a mí me habían dicho que si el control se hacía mediante una señal de ceda del paso, entonces lleve esas distancias D sub A y D sub B a la distancia de visibilidad de parada. Entonces vengo aquí a mi ejemplo. Y ya sé que tengo 38, la distancia A minúscula. 11, la distancia B minúscula. Acá dice. 38 del camino principal, 11 del secundario. Y la velocidad del secundario, si el límite de velocidad de la principal es 70. Entonces yo sé que acá, para este camino de acá, yo tengo 70 de máxima. Como tengo 70 de máxima, entonces me acuerdo que cuando yo vi distancia de visibilidad de parada tenía dos métodos. Uno era
estamos lejos todavía. Uno era con el coeficiente de fricción longitudinal, y para esa distancia, pues me daba, para esa velocidad de 70, tenía una distancia de visibilidad parada de 110 metros. 110 metros. Y tenía el otro, el del Invías, que fíjense que también da diferente. Miren que para el del Invías, que la diferencia con el anterior es que el gringo utiliza unos coeficientes de fricción longitudinal que van variando en función de la velocidad del tramo. Y el colombiano utiliza una aceleración de frenado constante. ¿Y cuál es mejor? No, la verdad es que ninguno de los dos me va a dar un dato exacto. Entonces fíjense que, por ejemplo, ahí yo tengo para el método colombiano 105 metros para un vehículo que va a 70 kilómetros por hora en un tramo a nivel, porque nadie me está hablando de pendientes, ¿sí? Entonces tengo 105. Pero en el otro método tengo, para 70 tengo 110. Si yo quiero irme por la seguridad, ¿cuál de las dos utilizo? ¿105 o 110? Demasiado silencio. 105, profe. ¿Y por qué 105? Justifiquen sus respuestas. Porque sería menor distancia, ¿no? Por eso, pues esa menor distancia es para que el vehículo se detenga. ¿No me conviene mejor darle mayor distancia para que se detenga? Entonces sería 110. Por eso. Piénsenlo así, o sea, me conviene más que tengas 5 metros de más para detenerse. Claro, no, eso no es gran cosa, pero son 5 metros. O sea, de algo me pueden servir 5 metros de más para que el vehículo se detenga. ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras, no va a haber mucha diferencia. ¿Qué es lo que vamos a plantear nosotros acá? ¿Qué es lo que vamos a plantear? Ya les digo qué es lo que vamos a plantear. Acá, un segundo. Y les muestro exactamente qué es lo que vamos a hacer acá. A ver. Nosotros tenemos, primero, el diagrama hay que hacerlo, ¿sí? Primero el diagrama siempre hay que hacerlo. Bueno, aquí no me va a quedar muy bien, pero el diagrama hay que hacerlo, porque es el que me indica con qué estamos trabajando. Entonces, supongamos que esta es mi intersección. ¿Sí? Ese camino que aparece ahí horizontal es mi camino principal. Por acá va a estar, hagamos de otro color mejor. Por acá va a estar mi obstáculo. Ese es mi obstáculo. Díganme si están viendo la pantalla donde estoy dibujando. Sí, profesor, sí se ve. Listo, entonces, acuérdense que tenemos un eje del camino. A ver, vamos a hacerlo un poco más. No, ahí está bien. Bueno, vamos a borrarlo mejor. Para tratar de hacer lo que se vea un poco más cercano a la derecha. Este es el eje, no de la calzada, no, este es el eje del carril derecho de este camino, porque este camino esto viene así y así. ¿De acuerdo? Son dos carriles contra dos carriles. Y este de acá
es el eje del camino secundario. Que esto viene así y así. ¿De acuerdo? Entonces, yo me planteo un triángulo de esta forma, así. Más o menos. ¿Sí? Yo sé que puedo dibujar esto. Yo sé cuánto mide esto y sé cuánto mide esto. Esta es A y esta es B. Esto hasta acá. Esto es D sub A. A ver, vamos a hacer eso bien. D sub A. Y esto es D sub B. Ahí está. Con eso ya empiezo a moverme. Y yo sé que, a ver, vamos a llamar a esto. Aquí es el punto A, donde viene el vehículo por el camino principal. Aquí es B, donde se me da el cruce de los dos. Y acá es C, donde viene el vehículo por el camino secundario. Y esta de por acá, esta es E. Entonces yo sé que CB es a AB. A ver. Vamos a ver si se alcanza a ver. CB es a AB. Como ED es a D. ¿Quién es D? D está por acá. Este es D. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, ese es el dibujo así como a grandes rasgos. Pero pues obviamente ese dibujo está mucho más claro acá. Miren que abajo a la derecha está la relación de triángulos como realmente la vamos a resolver. No la vamos a resolver con CBAB, sino acá tenemos DD sobre DA igual a DA menos D. DA menos D. Entonces, yo ya sé, porque el problema me lo dice, que A vale 38 metros, que B vale 11 metros. El problema dice eso, el problema me está diciendo a mí 38 metros al eje central del carril exterior del camino principal, o sea, la distancia A, que ahí aparece vertical, y 11 metros al eje central del carril más interno, o del carril más cercano del camino secundario. Y además yo sé que la velocidad para el camino principal, digamos, velocidad del principal es 70 kilómetros por hora. Entonces, vemos acá que para 70 tengo una distancia de 110 o una distancia de 105. Para tener un poco más de tranquilidad, digamos que entonces es 110. ¿Cómo se llama la distancia que mide 110? Miren, mirándolo, no, acá.
¿Cómo se llama la distancia que mide 110? La distancia de frenado, ¿no? De sub Sí. A, ¿no? De sub A. De sub A. La distancia que mide 110 es esta. De sub A es 110. Entonces, yo tengo de sub A, tengo A, tengo B, tengo de sub A, es la misma acá. Voy a despejar a D sub B. Cuando tenga D sub B, yo sé que esta va a ser la distancia de visibilidad de parada para el camino secundario. D sub B. Y con eso me voy a la misma tabla de la que saqué el 110 y veo cuál es la velocidad que le corresponde. Entonces, resuelvan esa relación de triángulos de ahí para que me den el valor de D sub B. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Están reemplazando en una ecuación, o sea, ustedes están reemplazando acá, no pueden demorarse. Ustedes están reemplazando ahí. Para despejar de sub B. Ya saben que A vale 38, B vale 11 y de sub A vale 110. Ya, pero ya lo estoy haciendo, regala un momento. Ok. A es 38, pues. A es 38. $42.22 me da a mí. A mí también, pero O sea que a ustedes de sub B les da 40. A ver. 42.22. A la derecha yo que tengo 110, no, tengo 38 sobre 110 menos 11. ¿Correcto? Sí, señor. Por 110. Mejor dicho, 110 multiplicado por 38 sobre 99. Es correcto. sí, Sí. profe. 110 multiplicado por 38 sobre 99. Les da 42.22. Entonces, con ese 42.22 nos vamos a buscarlo a la misma tabla de la que sacamos el 110, que fue por acá.
¿Dónde la buscamos? En la última columna. No está, pero sabemos que está entre 30 y 45. ¿Sí? Está entre 30 y 45. O sea, está Habría que entre... interpolar. Exacto, hay que interpolar. Ustedes saben que para 30 kilómetros por hora la distancia es de 30. No, perdón. Les dio 42.22, pero esa no está redondeada. Entonces, lo calculamos con esta columna de acá, con la que es calculada. ¿De acuerdo? Y después redondeamos. Entonces, ustedes saben que para 30 por hora, una distancia, de 29.7. Para 40, uno de 44.4 y ustedes tienen 42.22. Entonces, encuentran la velocidad que le corresponde a 42.22. Ahí deben interpolar. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Ustedes saben que kilómetros hora, distancia de visibilidad de parada, tenemos 30, 29.7. Tenemos 40, 44.4. O sea, lo que está aquí a la izquierda en el recuadro. Esto de acá. Entonces ustedes necesitan hallar el valor de la velocidad que corresponde a 42.12. A 42.22, perdón. Profe, me dio 38. Ok. No sé si da 38, me imagino que sí. Pero entonces, kilómetros por hora. Pero ustedes saben que un camino, uno no le pone a una ruta una velocidad de 38. Uno le pone, así por muy detallado, múltiplos de 5. Entonces, ¿qué le pondríamos? ¿35 o 40? Sería 35, ¿no, profe? Sería 35, sí. ¿Pero por qué? Bueno, yo interpreto porque sería, o sea, tendría que ir a menor velocidad, no Sería a más más. fácil frenar, profesor. Es correcto. Más fácil frenar en 35 que en 40. Si ustedes le ponen 40, van a necesitar más distancia. Bueno, de hecho, ahí está. Van a necesitar 44.4. ¿Sí? Entonces, ustedes llevan esta velocidad. Claro, la respuesta es, me dicen, 38. Sí, bueno, listo, pero entonces la pasamos a 35. Porque así uno le pone un cartel que dice máxima 35. Aunque se vea un poco raro, ¿no? Porque uno está acostumbrado a 20, 40, 60, 80. Pero 35 se puede manejar. Entonces, ya con eso, uno sabe que si se aproxima a 35, le da la posibilidad de detenerse y de conservar la visual, que bueno, que como les digo se ve mucho mejor acá. Estamos hablando entonces de que la velocidad de la principal es 70
y de la secundaria es 35. Podría ser zona urbana, pero la verdad es que nosotros en zona urbana no usamos el Cedal del Paso para eso. ¿Sí? Entonces, más bien parecería zona rural. Como les digo, es muy raro que eso lo hagamos nosotros acá. Aquí se pondría un pare y listo. Entonces ya con el pare ya es diferente. Ya con el pare uno tiene la posibilidad de tener, bueno, la obligación de tener su vehículo, entonces no necesita dejar despejado todo este espacio tan gigantesco acá. Porque miren que estamos hablando de 38 metros la distancia A y 11 la B. 11 es poco, pero 38 es bastante, porque el problema me está diciendo a mí 2 carriles con 2 carriles. 2 carriles son, pónganle, 7 metros cada uno. ¿Sí? Entonces, midiendo desde acá, desde el eje del carril más externo del camino principal, pues aquí ya no hay 7, acá ya hay 5 punto algo, o sea, 350 más la mitad de 350. 350 más 1.75, o sea, creo que son 5.25. O sea que esto que queda del cordón al edificio son 32 metros algo. Es bastante, para que yo conserve los 38 y pueda verlo. Mientras que, si, aparte, casi nadie va a dejar eso sin utilizar. O sea, si aquí quedan 38, 30 y pico de metros, ahí van a ser por lo menos parqueaderos. ¿Sí? Entonces ya no me va a servir igual. ¿Qué hago yo en ese caso? Pues pongo un pare acá. Obviamente yo no pongo un pare porque se me dio la gana. O sea, yo eso lo hablo con tránsito antes. Miren, pongamos un pare en este lugar. Y entonces ya, como el pare está, la línea de pare está por acá, apenas a 3 metros del cordón de la principal, pues me puedo extender mucho más con la construcción hacia afuera, hacia la calzada principal. Y, bueno, en realidad hacia ambas, hacia la principal y hacia la secundaria, sin problema. ¿Ven? Pero resolviéndolo así, entonces sería de esa manera. Sería una máxima de 35, porque si le pongo 40, estoy diciendo mentiras. Yo para 40 necesito 44.4 y la diferencia que me está dando es 42.22. Entonces, por eso, no redondeé la distancia de visibilidad de parada, sino que redondeé la velocidad hacia 35. Ahora ya sé yo que con 35, bueno, digamos que más o menos estamos por la mitad. Pongamos que estoy entre 30 y 45 metros, ¿sí? Más o menos, es lo que estoy esperando. Pero como yo necesito, según el problema, 42.10, entonces estoy un poquito sobrado para que el vehículo maniobre ahí y pueda detener. Esa sería mi velocidad máxima de camino secundario. Si a mí se me ocurriera construir una intersección en cruz significa a 90, porque también si no sería en X, que son un ángulo menor de 90. Una intersección en cruz con un control por un control por Cedal del Paso. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, dudas. ¿Una consulta sobre eso? ¿Ninguna? Todo bien hasta el momento. Bueno, entonces ahora vayan mirando este. Yo recomiendo siempre que ustedes tomen apuntes. Yo sé que la gran mayoría no lo hace, pero un papelito en el que anoten las dimensiones que están ahí para resolver este problema de intersección controlada por un pare. Váyanlo leyendo.
Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya la situación cambió a esto. Ya tenemos una intersección controlada por un pare. Entonces ya el vehículo no necesita una distancia para maniobrar así. Mejor dicho, ¿qué necesita el vehículo B? El vehículo B necesita que antes del pare, él tenga la distancia de visibilidad de parada para detenerse. Pero no lo vamos a calcular acá. Lo vamos a dar por hecho. El conductor llega a la línea de pare que está justo frente a él, por aquí. Y yo asumo que él se pudo detener bien, o sea, que viene desde atrás. No sé, necesitaba 100 metros, bueno, había 100 metros para llegar hasta el pare. Y paró ahí. ¿Ahí dónde está? Aquí donde está. Él está a 3 metros del cordón de la principal. Esa distancia D mayúscula son 3 metros. A 3 metros del cordón de la principal. Listo. ¿Qué me dice el problema? El problema dice, bueno, distancia mínima para cruzar en intersección con control de pare. Una calle de barrio de 2 carriles. Fíjense que no me interesa ni su velocidad tope, ni el ancho de carril de la calle secundaria. O sea, de esta calle no me interesa nada. Únicamente la secundaria, porque es que el vehículo no va a venir en movimiento, pero el vehículo está detenido en la señal de pare. Y me dice que cruza una avenida de 4 carriles en 2 calzadas, o sea, con un límite de y con un separador central. Entonces viene calzada 2 carriles, separador, calzada 2 carriles. Y con un límite de velocidad de 80. Y la pregunta sencillamente es, ¿a qué distancia deben estar los vehículos que vienen por la principal para que el conductor que está en la secundaria pueda cruzar? Entonces yo tengo que devolverme por acá. Saber que yo voy a encontrar es esta distancia D, donde esta velocidad de acá es la de la principal, o sea, 80. Donde los tiempos T1 y T2, bueno, T1 es 2.5 segundos y T2 lo sacamos de acá. Ahora, el problema me dice, el vehículo de diseño es un camión de 2 ejes. El ancho del separador es 2 metros. El vehículo de diseño, un camión de 2 ejes, el ancho del carril para la avenida es 3.5 metros. Entonces, yo tengo la distancia de 3 metros siempre. Camión de 2 ejes, distancia L. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la longitud L para el camión de 2 ejes? 11 metros. 11 metros. Y W, que es el ancho de calzada, de acuerdo con esos datos, ¿cuánto mide W? Leanlo bien y me dicen cuánto mide W, que es el ancho de calzada. W, ¿cuánto mide W? Sería 14, profe. Sería 14, ¿por qué? Porque
O sea, el ancho de la avenida no es 3.5. El ancho del carril es 3.5. ¿Cuántos carriles hay? 4. Sería 7, ingeniero. Son 2 calzadas de 7, ¿no? Son 2 calzadas de 7. ¿Y el separador dónde me lo dejaron? Ah, Tengan en cuenta que hay un separador ahí. ¿Eh? ¿Cuánto sería con todo y separador? uh, 16, ¿no? Sería 16. Son 2 calzadas. Cada una mide 7 porque tiene 2 carriles de 3,5. Ahí son 14. Pero hay un separador central que mide 2 metros. Ya, 16. Entonces, ustedes vienen acá y ya saben que en esta fórmula, D mayúscula es 3. W es 16. L es 11 porque dice camión de 12 ejes. Y abajo es 9.8 por la aceleración. Noten que eso que está dentro del radical me tiene que dar en segundos al cuadrado para que yo cuando saque la raíz cuadrada me quede en segundos. Entonces fíjense que las aceleraciones vienen dadas como un pequeño porcentaje de la aceleración de la gravedad, que es 9.8. ¿Cuál es la aceleración entonces para el camión de 2 ejes? Según esa tabla que está ahí. 0.075. Listo, entonces fíjense que eso es un factor que multiplica a 9.8. ¿Sí? Es un factor que multiplica a 9.8. Ahora ustedes ya tienen ese radical completo porque ya saben que arriba es 2 por 3 más 16 más 11 sobre el 9.8 por 0.075. Calculen ese tiempo, por favor. 9.035. ¿Cuánto? 9.035. Bueno, fíjense que son 9 segundos para cruzar la intersección, arrancando desde cero. Entonces ya ustedes tienen ese valor y listo. Ahora ya en esto, ya saben que el tiempo 1 es 2.5 y que la velocidad es 80. $255.76. 255.76. Qué raro. Bueno, no sé. Hicimos el mismo ejercicio en el grupo anterior y les dio diferente, pero les dio cerca de 250 y pico. Supongamos que eso está bien. De todas maneras, deben revisar las operaciones. Lo que eso me está diciendo es que cuando yo estoy detenido en la secundaria y voy a atravesar esa avenida que tiene una máxima de 80 y tiene 2 calzadas de 2 carriles cada uno y un separador central, necesito que si vienen vehículos de lado y lado de la calzada esta, estén a por lo menos 255 metros de distancia, ¿sí? O sea, unas 2 cuadras y media, para evitar colisiones. Porque según ese cálculo que acabamos de hacer ahí, los vehículos de la calzada principal pasan por la intersección justo a tiempo después de que el otro de la calzada secundaria ya cruzó la intersección. ¿Ven? Entonces, con eso queda resuelto una intersección controlada por un pane. Es bastante sencillo, digamos, porque acuérdense que es mirar la tabla para ver el dato de longitud y aceleración del vehículo.
Saber calcular, bueno, saber calcular no, saber sumar, porque el ancho de calzada no es más que una suma. El ancho de calzada es, lo que pasa es que no se les puede olvidar nada. No se les puede olvidar nada. El ancho de calzada realmente tienen que tomarlo completo. Ustedes van de cordón a cordón. De cordón a cordón. Y si hay cuneta, calzada, cuneta, separador, cuneta, calzada y cuneta, es todo eso. ¿Sí? Una calle de barrio normal, 7 metros, digamos. Entonces uno dice, bueno, 7 metros. Doble calzada. Bueno, 14 más el separador, que sea 1 metro, ¿no? 15. O sea, pero uno tiene que tener la suma completa. Uno tiene que ir de cordón a cordón. No es sumando carriles, no, es sumando todo lo que va a atravesar. Fíjense que entonces ese valor que está ahí en el que aparece como aceleración, para el vehículo, no tiene unidades. No, ¿dónde está la fórmula? Está por acá. Porque lo que ustedes tienen arriba en el numerador, en el radical, es 2 que multiplica a metros más metros más metros. ¿Sí? Y abajo, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado que multiplica a la aceleración del vehículo. Entonces, esa nota no va a ser 9.8, o mejor dicho, no va a ser metros sobre segundo al cuadrado por metros sobre segundo al cuadrado. No. Va a ser metros sobre segundo al cuadrado por un factor. O sea, esa aceleración está dada como un factor, un porcentaje pequeño de la aceleración de la gravedad. Que fíjense que si ustedes dijeran que, por ejemplo, 0.05 es la aceleración, están diciendo que eso es que son 5 centímetros por segundo al cuadrado. O sea que si partió del reposo, pasa 1 segundo y va a 5 centímetros por segundo. ¿Sí? Pasan 2 segundos y va a 10 centímetros por segundo. Y pues está bien que un vehículo arranca despacio, pero no tanto. ¿Sí? De todas maneras, dense cuenta de que para un camión mediano, tal vez también por su longitud, él se demora, pues porque la longitud indica que él debe recorrerla completa para poderse ocultar, por así decirlo, detrás del otro cordón. Fíjense que estamos hablando de 9 segundos para cruzar la intersección, que siempre es bastante. Y los 2.5 segundos, pues está el tipo en el pare, y es lo que él tarda en hacer la maniobra. O sea, cuando se da cuenta que puede pasar y aprieta el acelerador, ahí han pasado 2.5 segundos. Por eso lo sumamos, por eso decimos 2.5 segundos más los 9 punto algo. Están por... ¿dónde están? Acá. Y multiplicamos por 0,278 porque estamos pasando la velocidad de 80, la estamos pasando a metros por segundo. Entonces, si ya tengo la solución al problema del vehículo que va a cruzar la intersección controlada por un pare. Si se dan cuenta, eso es ventajoso para el conductor, perdón, para el constructor. Porque miren el diagrama como nos queda. Está por acá. Fíjense que si de mi línea de pare al cordón de la principal hay 3 metros, pues nos estamos ahorrando la pelea que tendríamos por este espacio. ¿Sí? Miren que ahí a minúscula, en el ejemplo que hicimos, valía 38. Eso es demasiado. Mientras que con una distancia de 3 metros de la línea de pare, vamos a tener suficiente visibilidad al lado.
Claro, muchas veces el problema de los accidentes en las esquinas es por la escasa visibilidad. Porque el par está cubierto por un árbol, porque el par se cayó, porque se despintó, porque se lo robaron, porque la casa de la esquina no me deja ver, porque pusieron una reja gigantesca. Entonces, eso también debería ser parte del control que ejerce la autoridad de tránsito, de estar pendiente e ir despejando la visibilidad en las intersecciones. Como pueden ver con este ejemplo y con el anterior, pues, o sea, si los combináramos, es muy raro que vayamos a utilizar nosotros una señal de ceda del paso en una intersección de este tipo. Lo más común será que utilicemos un pare. Si se nos complica por una cuestión de velocidades, porque fíjense que 80 es una velocidad bastante alta. Si se nos complica por velocidades o por volúmenes, lo más seguro es que nosotros utilicemos un semáforo. Incluso, si tenemos un volumen de peatones bastante importante ahí, también utilizaríamos un semáforo. Entonces, ambos ejemplos corresponden a intersecciones con algún tipo de control. El primero corresponde a una intersección con el control del ceda del paso y el segundo con semáforo. Ahora, importante darnos cuenta de esto. Esta tabla que está acá se parece, pero es diferente a este que está acá. Por eso es que yo les insisto mucho en que con esto de las distancias de visibilidad no hay una verdad absoluta, porque si yo estoy siguiendo este método, entonces yo voy a decir que para 60 millas por hora necesito 260 pies. Mientras que si estoy siguiendo este método, pues necesito 405. ¿Sí? No, perdón, para 60, 260. Y para 60, 325. Si se dan cuenta, la gran diferencia que hay de una tabla a la otra. Y ambas tablas son para ajustar la velocidad, son el triángulo de visibilidad para ajustar la velocidad en el caso de intersecciones sin control de tráfico. Sin control de tráfico. Cuando nos devolvíamos, porque estábamos hablando de una intersección controlada por un ceda del paso, y nos devolvíamos por acá no era, por acá, a los dos métodos para el cálculo de la distancia de visibilidad de parada, teníamos que se trata de calcular mediante la velocidad de acceso del vehículo, pues, calcular el coeficiente de fricción y llevarlo a la fórmula, a la famosa fórmula que está acá. O en última, usar la tabla. Si tengo el valor ahí, por ejemplo, ahí teníamos 80. Entonces, 136, perdón, ahí teníamos 70 para el ejemplo anterior, entonces teníamos 110. O si no, entonces usábamos, esta es con pendiente, esta sin pendiente, 70, 105. ¿Ven? Esta tabla corresponde a esta fórmula, donde tenemos una relación entre la aceleración de frenado, que ahí es 3.4 siempre, y la aceleración de la gravedad. Y la otra tabla corresponde a esta fórmula, y las fórmulas son exactamente iguales, excepto donde ahí aquí dice F sub L, por acá dice A sobre 9.81. Entonces, esto para nosotros es una constante, porque A es 3.4. Mientras que F sub L varía en función de la velocidad. ¿Por qué entonces no nos conviene poner una señal de ceda del paso a nosotros acá? Porque una señal de ceda del paso sería muy poco práctica para el constructor
porque no le va a dejar espacio de nada. Si aquí estuviéramos hablando de distancias de visibilidad de parada, se nos duplican prácticamente con respecto ¿dónde está? Prácticamente con respecto a estas se nos duplican, ¿sí? No exactamente se van a duplicar, pero por ejemplo acá, miremoslo en este caso, ¿dónde está? Por ejemplo, para 40, o sea, para 60 kilómetros por hora, esta tabla me decía 55 metros para controlar la velocidad. Mientras que por acá, para 60 yo tenía 85 metros. ¿Ven? Y por acá tenía para 60, bueno, lo mismo 85, en esa coincidían. Entonces fíjense que si yo más bien digo, le pongo un ceda al paso a esto, pues prácticamente llevo esto a mucho, a veces lo puedo llevar al doble, la distancia de sub B y la distancia de sub A. Y si esas dos distancias crecen, pues A y B también crecen. Así que se me va lejísimos el límite en el que puede construirse ese, lo que sea, ¿sí? Galpón, bodega, edificio. Incluso si yo llego a la intersección y ya hay un bosquecito pequeño, un grupo de árboles, me toca poner un pare. No los voy a cortar, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. La próxima semana sí tenemos el taller de esto. La próxima semana sí vamos a hacer el taller de esto acá. El mismo tema de distancia de visibilidad en intersecciones. Por eso les digo, si tienen preguntas acá, de una vez para que las hagan. Es necesario siempre que ustedes hagan el diagrama cuando vayan a resolver tanto este como este. Si es con un pare, hacen este diagrama. Si es con un sea del paso o sin un control, hacen este diagrama. Pero en ambos casos deben hacer el diagrama. Y ubicar, o sea, los diagramas se hacen amplios, grandes, que no sepa que están ubicando. Esa es la utilidad de los diagramas. Y sobre todo, saber que si yo, por ejemplo, no tengo, no sé, llegué a un valor en esta tabla, supongamos, que me dio una distancia de 80, interpolo acá, ¿sí? Porque no sé cuánto es la velocidad que le corresponde. O al contrario, o sea, si tengo, está por acá, si tengo acá, que necesito una distancia de 115, o por acá más bien, la distancia me dio entre 104.9 y 129, me dio 120, me dio la distancia, supongamos. Ni voy a decir que es para 70, ni que es para 80. Yo con esos 120 me vengo acá. Y sé que para 70 son 104.9 y para 80 son 129. Entonces, le pregunto cuál le corresponde a 120. E interpolo. Y ustedes saben que ahí tuvimos un ejemplo en el que nos daba una velocidad de 38. Si la subo, entonces voy a necesitar más distancia de la que tengo disponible.
Lo que hago es bajarla, pues en este caso, como así como para un ejemplo, la bajamos al múltiplo de 5 más cercano. Por eso dijimos que la velocidad era 35. No son comunes este tipo de velocidades. Son más comunes 20, 40, 60, 80. Pero bueno, para efectos académicos está perfectamente así. Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta? Muy claro, ingeniero. Ok. Entonces yo ya descargué la lista. Vamos acá. Haciendo grabación.